En las grandes instituciones, los cambios más importantes rara vez comienzan con un anuncio. Comienzan con el silencio. Y fue precisamente un silencio inusual lo que empezó a llamar la atención dentro de los muros de Buckingham Palace. No hubo declaraciones alarmantes. No aparecieron comunicados de emergencia. No se produjeron escenas dramáticas frente a las cámaras. Sin embargo, quienes conocen el funcionamiento interno de la monarquía británica, percibieron que algo estaba ocurriendo. Durante décadas, la Casa Real ha perfeccionado el arte de transmitir estabilidad incluso en medio de las crisis más complejas. Lo hizo durante la muerte de la princesa Diana, durante los conflictos familiares que marcaron el siglo XXI y durante el histórico fallecimiento de la reina Isabel II. Por eso, cuando los observadores reales comenzaron a detectar pequeños cambios en la rutina del rey Carlos III, comprendieron que no se trataba de simples ajustes administrativos. Las agendas comenzaron a modificarse discretamente. Algunas reuniones desaparecieron del calendario público. Determinados encuentros fueron reorganizados sin explicaciones detalladas. Funcionarios de alto nivel aparecían con mayor frecuencia en reuniones privadas, mientras los portavoces del palacio mantenían un tono extremadamente prudente en cada declaración. A primera vista, nada parecía extraordinario. Pero la historia de la monarquía enseña que los momentos más trascendentales suelen desarrollarse precisamente así, en voz baja, lejos de los focos, mientras las decisiones que definirán una época se toman detrás de puertas cerradas. En el centro de toda aquella incertidumbre se encontraba el rey Carlos III. Para comprender la magnitud de la situación, es necesario recordar quién es realmente el hombre que ocupa el trono británico. Carlos no es un monarca que haya llegado al poder de forma temprana. Tampoco es un rey que haya tenido tiempo para construir una larga etapa inicial de consolidación. Por el contrario, pasó más de 7 décadas preparándose para una responsabilidad que parecía no llegar nunca. Durante gran parte de su vida fue conocido como el heredero eterno, el príncipe que esperaba, el hijo destinado a suceder a una de las figuras más influyentes de la historia moderna, la reina Isabel II. Aquella larga espera moldeó profundamente su personalidad. Lo obligó a vivir bajo una presión constante, observando cada paso de su madre mientras intentaba construir una identidad propia dentro de una institución que pocas veces permite el protagonismo de quien todavía no reina. Cuando finalmente accedió al trono en septiembre de 2022, tras la muerte de Isabel II, muchos pensaron que comenzaba para él la etapa más importante de su existencia. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Carlos heredó una monarquía enfrentada a desafíos extraordinarios. El Reino Unido atravesaba transformaciones sociales profundas. La institución seguía lidiando con las consecuencias de los conflictos familiares protagonizados por el príncipe Harry y Meghan Markle. La confianza pública fluctuaba constantemente, y además, cada una de sus decisiones era comparada inevitablemente con las de su madre. Gobernar después de Isabel II era una tarea casi imposible. No porque Carlos careciera de experiencia, sino porque debía suceder a una soberana cuya imagen había quedado grabada en la memoria colectiva de varias generaciones. A todo ello se sumó un elemento aún más delicado: la salud. Durante los últimos años, las preocupaciones relacionadas con el estado físico del monarca comenzaron a ocupar cada vez más espacio en el debate público. Aunque el palacio procuró mantener un mensaje de tranquilidad y continuidad, era evidente que las exigencias de la corona podían convertirse en una carga especialmente pesada para un rey que asumió el trono a una edad avanzada. Y fue precisamente allí donde comenzaron las preguntas más incómodas. ¿Qué ocurre cuando el deber exige más de lo que el cuerpo puede ofrecer? ¿Cómo puede una institución construida sobre la idea de permanencia adaptarse a las limitaciones humanas de quien la encabeza? Estas preguntas nunca son fáciles dentro de una monarquía constitucional. La corona representa continuidad, estabilidad y resistencia. El soberano es visto como un símbolo nacional que debe proyectar fortaleza incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo,
Detrás de la corona existe una realidad imposible de ignorar. Los reyes también envejecen, también enferman, también enfrentan dudas y limitaciones. Según diversos observadores del entorno real, Carlos III habría pasado meses reflexionando sobre estas cuestiones. No se trataba únicamente de su situación personal. Tampoco se limitaba a calcular cuántos compromisos podía asumir en una semana determinada. Lo que estaba en juego era algo mucho más grande: el futuro de la institución. La monarquía británica depende en gran medida de la percepción pública. La confianza del país en la corona se construye sobre la sensación de continuidad. Cualquier signo de incertidumbre puede generar preguntas que se expanden rápidamente por la prensa, el ámbito político y la opinión pública. Por eso, las conversaciones que se desarrollaban dentro del palacio no giraban solamente en torno al rey. También giraban alrededor de la estabilidad nacional. Cada decisión debía ser cuidadosamente evaluada. Hablar demasiado pronto podía provocar preocupación innecesaria. Esperar demasiado podía transmitir la impresión de que la institución no estaba preparada para afrontar la realidad. Carlos parecía encontrarse frente al dilema más complejo de su reinado. Por un lado, su profundo sentido del deber lo impulsaba a continuar adelante. Durante toda su vida había defendido la idea de servicio público. Había esperado décadas para convertirse en rey. Renunciar a responsabilidades o reducir su actividad podía interpretarse como una derrota personal. Por otro lado, la experiencia le había enseñado que la corona siempre debe estar por encima de los intereses individuales. Un monarca no existe para proteger su orgullo, existe para proteger la institución. Y precisamente allí radica el verdadero drama de esta historia. No estamos hablando simplemente de un rey tomando decisiones administrativas. Estamos hablando de un hombre que dedicó toda su existencia a prepararse para una función histórica y que ahora debe enfrentarse a la posibilidad de redefinir la manera en que ejercerá ese papel. Mientras estas reflexiones avanzaban discretamente dentro del palacio, el país permanecía ajeno a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las cámaras seguían enfocando ceremonias, recepciones y actos oficiales. Los titulares continuaban analizando los acontecimientos habituales de la familia real. Pero detrás de aquella apariencia de normalidad, se estaba gestando una decisión destinada a influir no solo en el presente, sino también en el futuro de la monarquía británica. Era el comienzo de una nueva etapa, una etapa marcada por la incertidumbre, la responsabilidad y el peso de una historia que nunca deja de avanzar. Y aunque el país todavía no lo sabía, el silencio que reinaba en Buckingham Palace estaba a punto de transformarse en uno de los momentos más significativos del reinado de Carlos III. Y mientras el silencio de Buckingham Palace comenzaba a transformarse en una señal imposible de ignorar, una figura empezó a ocupar cada vez más espacio en el centro de todas las conversaciones. El príncipe William. No era una sorpresa. En cualquier monarquía hereditaria, cuando el estado del soberano genera dudas, la atención se dirige de inmediato hacia el heredero. Pero en este caso, la situación era más delicada. William no aparecía simplemente como el hijo mayor de Carlos III, ni como el príncipe destinado algún día a llevar la corona. Empezaba a ser visto como una pieza activa del presente. Durante años, William vivió en una posición compleja. Siempre fue importante, siempre fue observado y siempre fue preparado para reinar. Sin embargo, entre la preparación y la realidad, existía una distancia cómoda. Esa distancia le permitía representar el futuro sin cargar todavía con todo el peso del presente. Pero esa distancia empezó a reducirse. A medida que las conversaciones sobre Carlos se intensificaban, el papel de William dentro de la institución comenzó a adquirir otra dimensión. Ya no se trataba solo de asistir a actos oficiales, acompañar al rey en ceremonias o representar a la familia real en compromisos públicos. Su presencia empezó a ser interpretada como una garantía de continuidad. En el lenguaje silencioso de la monarquía, eso tiene un significado enorme. La Casa de Windsor rara vez anuncia los cambios de manera brusca. No necesita hacerlo. Sus transformaciones suelen producirse por acumulación. Una responsabilidad más, una reunión adicional, una consulta privada, una aparición estratégica. Poco a poco,
El heredero deja de ser una promesa distante y empieza a convertirse en una realidad política, institucional y simbólica. Eso fue precisamente lo que muchos observadores comenzaron a notar. William parecía estar más cerca del núcleo de poder. Más asuntos pasaban por su entorno. Más decisiones requerían su presencia. Más gestos públicos eran leídos como señales de preparación. Nada de esto significaba una ruptura abierta con Carlos. Al contrario, la imagen que se proyectaba era la de una transición ordenada, controlada y cuidadosamente protegida. Pero esa misma imagen revelaba una verdad incómoda. El futuro ya no estaba tan lejos. Para William, este cambio representaba una carga emocional y política considerable. No podía mostrarse ansioso por asumir mayor protagonismo, porque eso habría sido interpretado como ambición. Tampoco podía mantenerse demasiado distante, porque la institución necesitaba transmitir seguridad. Su tarea era caminar sobre una línea extremadamente fina, estar preparado sin parecer impaciente, mostrarse firme sin desplazar a su padre, representar el futuro sin romper la unidad del presente. Esa es una de las paradojas más duras de la vida real. El heredero debe prepararse para un día que inevitablemente llegará, pero ese día suele estar ligado al debilitamiento, la muerte o la retirada del monarca anterior. En términos humanos, no hay forma sencilla de vivir esa realidad. Para William, el avance de su papel institucional no podía separarse de la situación personal de su padre. Por eso, su respuesta pública debía ser medida, sobria y cuidadosamente contenida. Cada gesto importaba. Cada aparición tenía un significado. Cada palabra podía ser interpretada como una pista sobre lo que estaba ocurriendo detrás de las puertas del palacio. En un contexto así, la serenidad se convierte en una forma de poder. Y junto a William, la figura de Catherine adquirió una relevancia decisiva. La princesa de Gales no representaba solo apoyo familiar, representaba equilibrio. En momentos de incertidumbre, la monarquía necesita algo más que protocolo. Necesita una imagen emocionalmente convincente. Necesita figuras capaces de transmitir calma sin necesidad de pronunciar grandes discursos. Catherine cumplía precisamente esa función. Su fuerza pública se basa en la discreción, en la constancia y en una autoridad silenciosa que no busca imponerse. Mientras William encarna la línea sucesoria, Catherine encarna la estabilidad doméstica, la continuidad familiar y la conexión emocional con una parte importante del público, en una institución que vive tanto de símbolos como de actos oficiales. Esa diferencia es fundamental. La presencia de Catherine ayudaba a suavizar la dureza del momento. Donde la palabra transición podía generar inquietud, su imagen ofrecía una sensación de continuidad. Donde el debate sobre el futuro podía parecer frío o político, ella aportaba una dimensión humana. Para muchos ciudadanos, William y Catherine, juntos, no eran solo dos figuras reales. Eran la representación visible de una monarquía que intentaba avanzar sin perder su centro. Sin embargo, ese papel también implicaba presión. Catherine no podía permitirse parecer frágil, distante o secundaria. Su imagen estaba cada vez más ligada a la idea de futuro. Si William debía demostrar preparación, ella debía demostrar estabilidad. Si él debía proyectar autoridad, ella debía proyectar confianza. Juntos formaban una narrativa cuidadosamente observada por la prensa, por el público y por los propios asesores del palacio. La monarquía británica comprendía que el futuro no dependería únicamente de títulos, coronas o ceremonias. Dependería también de la percepción pública. En una época de redes sociales, cambios generacionales y creciente cuestionamiento institucional, la corona ya no puede sostenerse solo por tradición. Debe demostrar utilidad, cercanía y capacidad de adaptación. Ahí aparece el gran desafío de William y Catherine. Deben modernizar sin destruir el misterio. Deben acercarse al pueblo sin parecer ordinarios. Deben respetar el peso de la historia sin quedar atrapados en el pasado. Deben hablarle a una Gran Bretaña nueva, diversa y crítica, mientras protegen una institución construida sobre siglos de continuidad. No es una tarea sencilla.
Algunos sectores desean una monarquía más reducida, más práctica, menos cargada de figuras secundarias y ceremonias antiguas. Otros temen que demasiada modernización debilite precisamente aquello que hace única a la corona: su solemnidad, su distancia simbólica, su capacidad de representar algo más grande que la política cotidiana. William se encuentra justo en medio de esas dos fuerzas. Por un lado, sabe que el futuro de la monarquía depende de adaptarse. Por otro, entiende que cambiar demasiado rápido puede provocar una pérdida de identidad. Esa tensión marcará inevitablemente su camino. Y cuanto más se hable del futuro de Carlos III, más urgente será definir qué tipo de rey podría llegar a ser William. En este escenario, el príncipe de Gales no aparece como un hombre que busca poder. Aparece como alguien que empieza a comprender que la historia se acerca más rápido de lo previsto. La preparación ya no es una teoría, es una responsabilidad concreta. Cada acto público, cada reunión, cada imagen junto a Catherine, cada gesto de unidad familiar forma parte de un mensaje más amplio. La monarquía quiere demostrar que puede atravesar la incertidumbre sin fracturarse. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Está William listo para cargar con una institución sometida a una presión constante? ¿Está Catherine preparada para convertirse en una de las figuras más observadas del mundo? ¿Puede la casa de Windsor renovar su imagen sin perder la esencia que la mantiene en pie? Esas preguntas no tienen una respuesta simple. Pero después del silencio inicial en Buckingham Palace, una cosa parecía cada vez más clara. El futuro de la corona ya no era una cuestión lejana. Había comenzado a entrar en el presente. Y en ese presente, William y Catherine dejaron de ser únicamente la promesa de mañana. Empezaron a convertirse en el rostro de una nueva etapa que la monarquía británica ya no podía evitar. Y así, después de semanas de especulaciones, silencios cuidadosamente administrados y movimientos discretos dentro de Buckingham Palace, llegó finalmente el momento que muchos intuían, pero que pocos se atrevían a describir con certeza. El anuncio de Carlos III no fue simplemente una declaración institucional. Fue un acontecimiento que alteró la manera en que millones de personas comenzaron a mirar el futuro de la monarquía británica. Durante años, el Reino Unido había vivido bajo la sensación de que el tiempo de las grandes transiciones pertenecía al pasado. La muerte de Isabel II ya había representado un cambio histórico de enormes proporciones. Sin embargo, la declaración del rey recordó a todos una verdad que muchas veces se olvida. La historia nunca permanece inmóvil. La corona británica se encuentra en constante evolución, incluso cuando intenta transmitir la imagen de una estabilidad eterna. Por eso, cuando las palabras del monarca fueron conocidas públicamente, la reacción fue inmediata. Los medios de comunicación interrumpieron sus programaciones habituales para analizar cada detalle. Los comentaristas reales comenzaron a examinar cada frase pronunciada por el soberano. Los analistas políticos intentaron interpretar las posibles consecuencias institucionales. Y el público, dentro y fuera del Reino Unido, trató de comprender el verdadero significado de aquel mensaje. Lo más llamativo fue que la fuerza del anuncio no provenía únicamente de lo que Carlos dijo. También provenía de aquello que no dijo. Esa ha sido siempre una de las características de la monarquía británica. Sus mensajes más importantes suelen encontrarse entre líneas. Las palabras son cuidadosamente escogidas, pero los silencios suelen contener significados aún más profundos. Muchos observadores percibieron que el rey intentaba preparar a la nación para una nueva realidad. No se trataba necesariamente de una renuncia, tampoco de una retirada abrupta. Era algo más complejo. Una adaptación gradual a circunstancias que exigían prudencia, responsabilidad y visión de largo plazo. Carlos parecía transmitir una idea fundamental. El deber continuaría, pero tal vez de una forma diferente. Esa posibilidad fue suficiente para provocar un intenso debate nacional. Algunos ciudadanos interpretaron el anuncio como un acto de honestidad y valentía. Consideraron que el monarca estaba reconociendo públicamente los desafíos que enfrentaba mientras intentaba proteger la estabilidad de la institución. Otros lo vieron como una señal de vulnerabilidad. Y precisamente esa división de interpretaciones convirtió el momento en un episodio histórico.
porque por primera vez desde el inicio de su reinado, Carlos III dejó de ser visto únicamente como el sucesor de Isabel II. Comenzó a ser evaluado por sus propias decisiones. Comenzó a construir su propio legado. Y es aquí donde la historia adquiere una dimensión mucho más profunda. Para comprender el peso emocional de este momento, es necesario recordar la extraordinaria trayectoria personal de Carlos. Pocas figuras públicas han pasado tanto tiempo preparándose para una responsabilidad histórica. Desde su juventud fue educado bajo la certeza de que algún día ocuparía el trono. Sin embargo, ese día parecía siempre lejano. Década tras década. Observó cómo su madre continuaba reinando mientras él esperaba pacientemente su turno. Durante ese largo periodo fue criticado, analizado y cuestionado. Su matrimonio con Diana ocupó titulares durante años. Sus opiniones públicas sobre cuestiones medioambientales generaron controversias. Sus decisiones personales fueron examinadas con una intensidad pocas veces vista. Sin embargo, a pesar de todo, continuó preparándose. Cuando finalmente llegó al trono, muchos esperaban que pudiera disfrutar de una etapa prolongada para consolidar su visión de la monarquía. Pero la realidad resultó mucho más complicada. El reinado de Carlos comenzó en una época marcada por profundas transformaciones sociales, tensiones familiares visibles y desafíos personales inesperados. A diferencia de otros monarcas que iniciaron su mandato siendo relativamente jóvenes, él heredó la corona en una etapa avanzada de su vida. Eso convirtió cada año de reinado en algo especialmente valioso y también especialmente difícil. Con el paso del tiempo, la opinión pública comenzó a observar una realidad que durante mucho tiempo había permanecido oculta detrás del protocolo. Ser rey no consiste únicamente en disfrutar privilegios. Consiste en soportar una presión constante. Consiste en representar una nación incluso cuando las circunstancias personales son adversas. Consiste en transmitir seguridad cuando existen dudas. Y consiste en colocar la institución por encima de uno mismo. Precisamente por eso, muchos analistas comenzaron a reconsiderar el papel histórico de Carlos III. Quizás su legado no sería definido únicamente por las leyes firmadas, los viajes oficiales realizados o los discursos pronunciados. Quizás sería recordado por algo más profundo, por haber intentado proteger la continuidad de la corona durante uno de los periodos más delicados de la historia reciente de la familia real. Mientras esta reflexión se extendía por el Reino Unido, otro fenómeno comenzó a hacerse evidente. La conversación pública dejó de centrarse exclusivamente en Carlos. Empezó a girar cada vez más alrededor de William y Catherine. El anuncio del rey había acelerado un proceso psicológico colectivo. Los ciudadanos ya no observaban a los príncipes de Gales únicamente como figuras prometedoras. Comenzaban a verlos como los protagonistas de la próxima etapa. Y eso modificó completamente la percepción de ambos. William dejó de ser únicamente el heredero. Se convirtió en la representación visible del futuro inmediato. Catherine dejó de ser solamente una princesa popular. Pasó a ser considerada una de las figuras esenciales para la estabilidad emocional y simbólica de la institución. De repente, cada aparición pública de la pareja adquirió una importancia diferente. Cada fotografía familiar, cada acto benéfico, cada viaje oficial. Todo parecía formar parte de una narrativa mucho más amplia sobre el futuro de la monarquía. Los asesores reales entendieron rápidamente la magnitud de este cambio. La próxima era no podía depender únicamente del peso de la tradición. Necesitaba también la confianza de nuevas generaciones. Necesitaba una monarquía capaz de parecer cercana sin perder dignidad. Necesitaba líderes capaces de transmitir humanidad sin debilitar la autoridad de la corona. Ese será probablemente el gran desafío de William y Catherine. No heredarán una institución tranquila. Heredarán una institución observada constantemente, cuestionada con frecuencia y obligada a justificar su relevancia en una sociedad moderna. Sin embargo, también heredarán algo extraordinario: la oportunidad de redefinir el papel de la monarquía para el siglo XXI. Y quizá ese sea el verdadero significado del anuncio de Carlos III. No fue únicamente una declaración sobre el presente. Fue una invitación a pensar en el futuro. Fue el reconocimiento de que ninguna institución, por antigua que sea, puede ignorar el paso del tiempo. Fue la confirmación de que incluso la corona más famosa del mundo debe adaptarse para sobrevivir. Al final,
La historia recordará este momento no por la polémica que generó, ni por las especulaciones que provocó. Lo recordará porque reveló una verdad profundamente humana. Detrás de cada corona existe una persona. Detrás de cada ceremonia existe un sacrificio. Detrás de cada símbolo existe una responsabilidad inmensa. Carlos III pasó toda una vida esperando convertirse en rey. Y cuando finalmente alcanzó el trono, tuvo que demostrar que el verdadero liderazgo no consiste en aferrarse al poder a cualquier precio. Consiste en proteger aquello que representa el poder. Por eso, su anuncio marcó mucho más que un simple cambio institucional. Marcó el comienzo de una nueva era. Una era en la que William y Catherine avanzan lentamente hacia el centro de la historia. Una era en la que la monarquía británica intenta encontrar el equilibrio entre tradición y modernidad. Y una era en la que Carlos III, lejos de desaparecer del escenario, parece decidido a asegurar que la corona continúe siendo más grande que cualquier individuo. Porque esa ha sido siempre la lección fundamental de la Casa de Windsor. Los reyes pasan. Las generaciones cambian. Los desafíos evolucionan. Pero el deber permanece. Y mientras el mundo sigue observando cada movimiento de la familia real, una cosa parece segura. La historia de la monarquía británica acaba de entrar en uno de sus capítulos más decisivos, y sus consecuencias seguirán definiendo el futuro de la corona durante muchos años. Y mientras el mundo continúa observando cada movimiento de la familia real británica, una pregunta sigue abierta. ¿Qué ocurrirá realmente en los próximos meses dentro de Buckingham Palace? ¿Estamos presenciando el inicio de una transición histórica cuidadosamente planificada o simplemente una nueva etapa en el reinado de Carlos III? Lo cierto es que la historia aún está lejos de terminar. Cada decisión, cada aparición pública y cada gesto de William, Catherine y el propio rey Carlos podría revelar nuevas pistas sobre el futuro de la corona británica. Si te apasionan los secretos de la realeza, las historias ocultas detrás de los titulares, los análisis profundos y las últimas noticias sobre las familias reales más influyentes del mundo, este canal es para ti. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre esta situación. ¿Crees que William está preparado para asumir un papel aún más importante dentro de la monarquía? ¿Cuál será el verdadero legado de Carlos III? Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando, analizando y compartiendo las historias más fascinantes de la realeza internacional. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Últimas Noticias de la Realeza, donde cada noticia es solo el comienzo de una historia mucho más grande.